Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo verdades verdaderas, la verdad absoluta. El pensamiento de Dios que está plasmado en las Escrituras, en el texto sagrado. Parte de ese pensamiento, porque ¿quién puede transmitir el pensamiento de Dios y captarlo, por favor? Omnisciente. Transmitiendo parte del pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y transmitiendo parte del pensamiento de los hombres, cómo pensaron lo que está escrito, en la forma como pensaron, cómo actuaron, cómo hablaron, en su obstinación, en su opinión, y que muchos de ellos se equivocaron. El maestro Briceño desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo, pasando fronteras, trayendo bendiciones. Tengo una información muy buena, buenas noticias, evangelia, las buenas nuevas. Es que ya la maqueta o toda la estructura de la página web en relación a la Universidad Uninfocat, Universidad Internacional de Formación y de Capacitación Teológica, ya la estamos construyendo, ya se terminó todo, el diseño, inclusive ya tenemos la conexión para Zoom de todos los que van a participar de esta universidad teológica. Abrimos el espacio. Gracias al Señor por los que ya se han inscrito. Mire, hemos recibido, sin exagerar, más de 380 correos pidiendo información de la universidad. Ya tenemos algunos inscritos. Como siempre, dejan las cosas como para último momento, ¿no? Y me llamó el amigo, muy amigo, él fungió como el gerente, uno de los gerentes de producción del canal de televisión Reforma TV en Venezuela, la capital Caracas. Allí estuve, el canal de televisión era de mi propiedad y él fue uno del gerente de producción del canal. Él está aquí en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Y es el que se va a encargar de toda la plataforma. Yo solo voy a dar clase, voy a impartir el conocimiento, pero él se va a encargar de la administración de la plataforma, el Zoom, el link, pago, recibo. Él se va a encargar de todo. Yo no tengo nada que ver con eso. Héctor Rodríguez, saludo y mi respeto para Héctor. La verdad que nos hemos unido porque hemos entendido la necesidad que hay en nuestras congregaciones de impartir las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios. De impartir el pensamiento de las tinieblas que está plasmado en el texto sagrado, cómo piensan, actúan, maquinan, hacen planes, proyectos, Satanás, los demonios, súbditos que los representan. Alguien dijo, pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Si usted no conoce a Satanás en profundidad, según lo que está en el texto sagrado, usted va a tener graves problemas para la implantación del reino, para el avance en el reino, porque usted va a ser atacado, usted va a ser tentado, usted va a tener conflicto en las tinieblas. Si es que usted afecta a las tinieblas se van a defender y usted tiene que conocer a su enemigo. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Abrimos la universidad. Ya tenemos espacio para más de 50. Me llamó el hermano Héctor, me dijo, maestro, abrimos para más de 50. Se pueden inscribir todos los que quieran. Hay oportunidades. No se le olvide que comenzamos el sábado 2 de abril, 6 de la tarde, hora de acá de Texas, Dallas, Texas, el estado de Texas, la ciudad de Dallas, hora 6 de la tarde. Usted búsquese en su
celular, almanaque mundial, almanaque mundial, horario mundial, y ponga usted allí la comparación, la diferencia que hay de horas entre el estado de Texas y donde usted vive, sea Perú, sea México, sea Chile, sea Venezuela, sea España, sea Argentina, y para usted de contar. Porque a las 6 de la tarde vamos a empezar. Usted va a recibir el link de Zoom, quizás ese mismo día en la mañana, el link de Zoom para que usted entre a la hora que corresponde entrar. Usted va a recibir el material didáctico del pensum, el material de apoyo de la materia que usted va a empezar a ver con el maestro José Briceño. En esta universidad, la Universidad Teológica UNINFOCAT, se llama UNINFOCAT, Universidad Internacional de Formación y Capacitación Teológica. Usted va a ver materias no comunes como las que se ven en las universidades. Mi respeto y mi consideración. No comunes como las que se ven en las universidades. Porque le voy a decir claro, yo no soy la mamá de los pollitos, el eslabón perdido, la gaseosa del mundo, el tapón del océano. Yo no me creo nada de eso. Pero cuando entré en el campo de la investigación bíblica, porque había una necesidad muy grande en mi espíritu, en mi ser, donde me senté en varias iglesias, no es que andaba de iglesia en iglesia saltando, no, me senté en varias iglesias, fui a varios congresos nacionales, más que todos, porque no era maestro de la palabra, era un feligrés que estaba sentado buscando el instrumento que Dios tuviese preparado para instruirme, para corregirme, para enseñarme, para formarme el carácter, para prepararme para lo que yo sé lo que venía. Y me sentaba y salía decepcionado, desilusionado, vacío, hueco. Peor que como entré, porque cuando entré, valga la redundancia, entré con una esperanza, pero salí desesperanzado, porque el mensaje que escuché del que estaba al frente dando sus supuestas liturgias teológicas, entre comillas, era un mensaje totalmente desfasado, descontextualizado, distorsionado de las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Algo me decía que eso no era así. Algo me decía que eso no era así, que había algo más. Presencié que la mayoría de los mensajes que se daban eran aplicativos. Algo como cuando tú agarras la historia del hijo pródigo, lees el texto y después tratas de aplicar lo que está en el texto en relación al hijo pródigo y lo tratas de aplicarlo a la iglesia. Y te vas por ahí por el creyente descarriado. Y resulta que cuando Jesús dijo la historia en la parábola, no existía creyente que se descarriase. Entonces, ¿de quién está hablando Jesús? ¿De qué? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo allí? ¿Por qué la parábola? ¿Por qué la historia por qué 3 historias en una parábola? 3. Porque son 3 historias en una parábola. Tienes la historia de la moneda perdida, la historia de la oveja perdida y la historia del hijo pródigo. Cuando tú lees eso y lo expones tal como lo leíste, eso es aplicar un mensaje aplicar un mensaje y forzar el sentido de ese mensaje porque no se ajusta a la iglesia, porque no existían los evangélicos cuando eso. Lo otro es el montón de ministerios, no todos, porque no puedo meterlos a todos por ese hueco, en ese saco, porque hay excelentes expositores de la palabra, al cual mi respeto y mi consideración y felicitaciones de parte del maestro Briceño. El montón de ministros caen en el terreno del hiperliteralismo.
Y eso es, ¿qué es el hiperliteralismo, maestro? Es cuando usted dice lo que la Biblia dice, tal como lo leyó, así lo expuso. Pero usted no hizo una explicación exegética del pasaje que usted leyó. No la hizo. ¿Usted por qué no la hizo? Porque no estuvo una investigación, porque usted no estudió. ¿Y por qué no estudió? Lamentándolo mucho, es una verdad lo que voy a decir ahora, muchos se van a molestar, pero es que la mayoría de nuestros ministerios no estudian la Biblia porque es que no saben estudiarla. No conocen los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las Escrituras. Entonces entran en el terreno del hiperliteralismo, dicen lo que la Biblia dice, y otros, en su defecto, en el peor de los casos, entran en el terreno de la eisegesis. ¿Qué es el terreno de la eisegesis, maestro? Es cuando tú dices, cuando tú le das a la Biblia tu propia interpretación. Por eso es que cuando a mí me pregunta alguien, maestro, ¿qué opina usted del pasaje cuando Jesús habla en el Sermón del Monte? ¿Qué opina usted del Sermón del Monte? Yo siempre les digo, perdóname, es que mi opinión no tiene valor. No es lo que yo opino. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Cuál es el mensaje? Vamos a tomar en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el cronista, que fue el que hizo la recopilación de lo que está escrito, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos, la gramática. Todo eso hay que tomarlo en cuenta para hacer una buena exégesis del texto sagrado. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué opinan? No, ¿qué opino? Aquí, ¿qué dijo Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en lo que está escrito? Si es que lo que está escrito contiene el pensamiento de Dios plasmado. ¿Cuál es el pensamiento de las tinieblas en lo que está escrito? ¿Cuál es el pensamiento de los hombres? Porque los hombres dijeron, se opinaron y dijeron, y en lo que opinaron y dijeron, hicieron, se equivocaron. Y eso lo estamos tomando como palabra de Dios para adoctrinar a la iglesia y estamos totalmente equivocados. Entonces, me pasa, en la actualidad me pasa, voy al Congreso, donde soy invitado a congresos nacionales, ahora internacionales, he ido a muchos. Y le doy gracias a Dios que no me colocan de primero, sino que siempre me colocan de cuarto, de quinto. Entonces, tengo que escuchar a los 3 o 4 conferencistas antes de mi persona. Y resulta que cuando los escucho, señores, un mensaje lleno de sensacionalismo, no todos, pero la mayoría, sensacionalismo, amarillismo, teatro, show, espectáculo. Con sus mensajes manipulan, intimidan, controlan, caen en el terreno del acuerdo mental, de la cibernética, la yoga, la ciencia cristiana, el positivismo, caen en el terreno de que te profetizo. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo autoridad para estar profetizando sobre la gente? La palabra profética cuando sale de mi boca es porque la recibí de Dios en palabra de sabiduría. Dios me dijo, dile a Juan de los Palotes esto, que en los postreros tiempos vendrá sobre él esto y esto. Es Dios el que me dice lo que le voy a decir a él. La palabra viene de Dios. La palabra profética viene de Dios, yo no me la invento. Eso es peligroso. El que esté inventándome una palabra profética, cayendo en un terreno que no me corresponde, en el terreno de Dios, y tratando de tomar el nombre de Dios en vano para decir algo que Dios a mí no me ha dicho que diga. Entonces yo en ese terreno no caigo, que profetizo, y dígame eso de que decreto. Si usted analiza bien el concepto desde el punto de vista jurídico y teológico, inclusive, de lo que es decretar, el creyente no está en el nivel para estar decretando nada. Ya Dios decretó, ya Dios estableció. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, Jesús le dice a Satanás, el texto en la Casidro de Reina dice, escrito está. Pero cuando usted va, algunas versiones, me gusta mucho como lo dice el griego, dice, así lo decretó y lo estableció mi Padre. Lo que Dios decretó y estableció, eso está allí. Usted no puede añadirle más a lo que ya Dios decretó y estableció. Entonces eso de que decreto, eso es falso, eso es mentira, eso es engaño, eso es más de lo mismo.
Pero como allá al frente tenemos un pueblo y con el respeto que se merece, que no son todos, pero los hay, si usted es así, acomódese, y si no es así, pues no es con usted. Allá tenemos a un pueblo sentado que también está caminando en el terreno del oscurantismo, porque las verdades del reino no se le ha sido iluminada. Está caminando en el terreno del alfabetismo. ¿Por qué alfabetismo? Porque no saben estudiar las escrituras. Estoy hablando cuando hablo del analfabetismo, no estoy hablando de que no saben leer, sino que no saben estudiar las escrituras. Son gente que solamente leen Biblia, pero no estudian, porque no la saben estudiar. Y el oscurantismo y el analfabetismo los ha llevado a un terreno de ignorancia total, de falta de conocimiento, el cual acaba y destruye, arrasa y se convierte en un elemento de cooperación. No se lo olvide esto, la falta de conocimiento, Satanás la usa como un arma o como elemento de cooperación para tratar de destruir la iglesia. Entonces los que tenemos al frente, como no tienen conocimiento de las escrituras, pues no pueden juzgar lo que el supuesto ministro o el ministro le está exponiendo y aplauden, y grito de júbilo, grito de guerra, y levanta estandarte, y levanta bandera, y dígale que está a su lado, y repita conmigo, estupideces que no hacen falta en un mensaje. Siempre he dicho que nosotros somos comunicadores de principios de reino. Nosotros no tenemos ni que engolar la voz, ni que cambiar la voz, ni alterar la respiración, ni hablar en lengua en medio del mensaje. Nada de eso. Nada de eso. Eso no hace falta para exponer las verdades del reino. Usted, cuando vaya a exponer, usted simplemente exponga como usted habla. ¿No ve cómo estoy hablando? Ahora el maestro recién está exponiendo una verdad y estoy hablando. Yo no he cambiado la voz, no he engolado la voz, no he alterado mi respiración, no he hablado en lengua. Yo solo estoy exponiendo la verdad del reino. Así de sencillo. Señores, no voy a entrar en el terreno de dar materias que yo vi en la universidad. Porque son importantes, o sea, no dejan de tener importancia. Pero creo que hay cosas de mayor importancia que enseñarle a un pueblo, que lo van a llevar a formar un carácter, que lo van a llevar, que es el trato de Dios con el alma a través de la palabra, y que me va a usar a mí como elemento de cooperación, porque la gente que Dios usa para perfeccionar a los santos es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo utiliza 3 elementos. Uno son los ministerios, la otra es la palabra y la otra son los dones espirituales. Uno son los dones ministeriales, otros son la palabra y otro es los dones espirituales. En relación a los dones ministeriales me tiene a mí, tiene al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. Constituyó 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Entonces el Espíritu Santo me dio a mí un conocimiento. Esa palabra que está plasmada en el texto sagrado en revelación, que se plasmó por inspiración, que son 2 tipos de inspiración que lo vamos a ver en la escuela, en la universidad, 2 tipos de inspiración. Se me fue iluminado, porque la iglesia no necesita revelación de la palabra. Usted necesita la palabra revelada. A mí se me reveló las escrituras, eso es falso. Las escrituras ya todas están reveladas, que es la palabra apocalipsis. Apocalipsis. Lo que necesita la iglesia es fotizo, que es el término iluminación, que es la iluminación cuando se te da el sentido de la revelación. ¿Quién se va a encargar de exponerte el sentido de lo que está escrito en la revelación, de diluirlo y presentarte y hacerte entender lo que quiso decir, lo que quiere decir el texto sagrado? Pues uno de esos elementos son los 5 ministerios, cuando estudian, cuando indagan, cuando escudriñan las escrituras. Entonces la iglesia necesita esa iluminación de lo que está escrito en el texto sagrado en revelación, que se escribió por inspiración, que son 2 tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno. Después te explico eso, que es la primera materia que voy a empezar a dar, que son códigos, reglas y principios de interpretación. Por ahí vamos a empezar, porque si no comenzamos por la cabeza, señores, nosotros no podemos terminar por los pies. Bien.
Tenemos que una aislación de pensamiento. Entonces, ese es el trabajo del maestro Briseño. En la universidad que le di apertura, porque veo la necesidad que hay, la gran necesidad que hay. Tú vas a ver en el primer núcleo, vas a ver códigos y reglas y principios de interpretación, escatología y la fe. Son 3 materias que necesitamos comenzar con ellas en el primer núcleo. Repito, no voy a entrar en historia de la iglesia, historia contemporánea, no voy a entrar en antropología, no voy a entrar en... Yo creo que eso hace falta, pero es psicología pastoral, yo creo que eso hace falta. Pero esto que les voy a enseñar son materias, óigame, que no me las inventé, no copié y pegué, no se las robé a otro, es producto de 40 años de estudio, 40 años de estudio, 31 años exponiendo las escrituras. Fui ordenado el 5 de febrero de 1991, martes, 8 de la noche, la iglesia Esmirna que pastoreaba el pastor José Ramón Medina, Venezuela, quien fue mi pastor Ángel Cecilio Bravo, fue el que me ordenó, aunado al maestro Jorge Porra Benedetti y el conjunto de ministros, que es lo que se conoce como el presbiterio. Fui ordenado en ministerio y enviado. Y desde ese tiempo empecé a estudiar, a buscar, a indagar, y esto que usted va a recibir es producto de lo que ya yo he aprendido. No me conformé. Yo fui a Schaeffer, fui a Berkov, fui a Pilma, pero diferentes teólogos donde en sus compendios bíblicos teológicos hay verdades, miren señores, se les iluminó muchas verdades, pero también hay cosas que no estoy de acuerdo, y no porque no por mi obstinación y mi capricho, sino que voy a la Biblia, al texto sagrado, y me doy cuenta que esto está totalmente desfasado. De modo que no me conformé con eso, sino que indagué un poquito más. En el segundo núcleo usted va a ver oración, parte de nuestra vida devocional, oración. Va a haber adoración, y va a haber batalla espiritual, que es lo que se conoce como conflicto entre 2 reinos. Conflicto entre 2 reinos, lo que es la batalla espiritual. De esto de batalla espiritual, la iglesia tiene un mundo de ocultismo dentro de la iglesia. En la iglesia hay un mundo de ocultismo como usted no tiene una idea. Se le está dando un lugar a Satanás que no le corresponde, y la iglesia no está en el lugar que le corresponde. Porque lo que están exponiendo esto de batalla, ya no lo denominan como batalla, sino como guerra. Y resulta que la iglesia no está en guerra. La guerra la libró Jesús. Nosotros estamos en batallas y en luchas, que son 2 conflictos el cual tenemos que librar, tanto con las tinieblas, con el mundo, como con nuestras propias pasiones. De eso vamos a hablar, porque hay mucha gente que quiere librar batallas con las tinieblas y echar fuera demonios, y te ato demonio, te ato Satanás, y ni siquiera han podido atar, ni siquiera han podido con las luchas que tienen internamente ellos. ¿Quieres atar un demonio o decir echar fuera un demonio? ¿Quieres afectar las tinieblas? Tú tienes que salir del terreno de las tinieblas. No tienes que tener alianza con las tinieblas. Entonces, primero libra las batallas tuyas internas. Eso va a ser duro, va a ser fuerte. Vamos a ver principios de autoridad, todo lo que tenga que ver con principios de autoridad. Quebrantando. En la iglesia hay gente, hermanos, que están cayendo en un terreno de condenación porque están quebrantando principios de autoridad y no se han dado cuenta. Plan financiero de Dios. ¿Qué piensa Dios en relación a las finanzas? ¿Quiere Dios que tú seas millonario, que tengas abundancia? ¿Por qué Pablo dijo si vivir en abundancia, si vivir en escasez? ¿Por qué Pablo lo dijo? ¿Cuál es el pensamiento de Dios en relación a las finanzas? Esa prosperidad barata, ese mensaje de prosperidad barata que te están dando en las iglesias, que siembre, que pacten, que primicias, y resulta que las primicias no son para estos tiempos.
Ahora, si usted quiere entregarle a Dios su primer sueldo del año o del mes como primicia, ya eso es cuestión suya con Dios, pero que nadie te lo venga a imponer. Pacto, el creyente no está en el nivel de estar pactando con Dios. Dios es el que pacta con los hombres. Eso de tratar de torcerle a Dios con los pactos, eso es mentira. Esa es la forma más fácil de quitarle el dinero a la gente y de robar a la gente. Punto. Así de sencillo. Vamos a hablar acerca de lo que es la institución matrimonial, lo que es el matrimonio como pacto. El montón de creyentes divorciándose. Mire, alguien dijo, no sé hasta dónde eso es verdad. Por eso que si yo me equivoco con lo que voy a decir, acepto mi equivocación porque no sé hasta dónde es verdad. Pero alguien dijo que el índice mayor de divorcio entre las instituciones religiosas la tenemos en la iglesia evangélica. Y cuando yo escuché eso, yo no puede ser. ¿Sí? Es impresionante. Gentes que se casaron, son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu Santo, supuestamente no son yugos desiguales y no duró un año el matrimonio. Así de sencillo. Eso es peligroso. Eso está pasando en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque hay gente que se están yendo al matrimonio sin tener conocimiento de lo que es un matrimonio en sí, de lo que es la unión conyugal, principios. Eso usted lo va a aprender. Vamos a aprender lo que es la justicia divina, una materia pero mata demonio. Lo que es la justicia divina, santidad genuina, la verdadera santidad, no la santidad que me están enseñando ahora, que velo, pelo, pantalón, pintura, que no tiene que ver con trapo, ni siquiera con la moral. En fin, usted va a aprender muchas cosas. Sanidad en Cristo, hasta dónde es la voluntad de Dios el que yo sea sano, si Dios prueba con enfermedad o no, o si Dios permite la enfermedad o no, de qué enfermedades está hablando el texto cuando dice que Él llevó nuestras enfermedades. Todo esto lo vamos a aprender. Vamos a dar excelencia ministerial, lo que es un ministro de excelencia. No estoy hablando de los 5 ministerios en el sentido de que voy a hacer un desglose de cada uno de ellos, sino voy a hablar en general a los 5 ministerios. ¿Cómo debe un apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro conocer estas verdades del reino? Lo que es una excelencia ministerial. Este tema lo di en Colombia, excelencia ministerial. Y 32 ministros renunciaron a la organización donde yo expuse. 472 habían personas, entre ellos ministros, y 32 me dijo el presidente de la organización, después que volví al año, me dijo, me hiciste un bien o un mal. Digo, ¿por qué? Porque después que diste su excelencia ministerial, 32 hombres que tenían ministerio según ellos, según la organización, según nosotros, renunciaron. Y lo primero que me dijeron fueron, nosotros después que escuchamos a ese hombre hablar de excelencia ministerial, nos dimos cuenta que nosotros no somos ministros. Y renunciaron. Vamos a hablar de visión ministerial, lo que es visión ministerial. Vamos a hablar de lo que es mayordomía integral para establecer el reino, aprender a ser un oicónomo, un administrador, un mayordomo, áreas en las que tenemos que aprender a ser mayordomo. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de neumatología, la persona más linda, la presencia del Espíritu Santo, todo lo que tenga que ver con el mundo de los espíritus, incluyendo la persona del Espíritu Santo, la neumatología, todo el oficio del Espíritu. Mire, bello. Vamos a hablar de los dones del Espíritu, cómo funcionan los dones, todo, cada uno de los dones de poder, fe, milagro y sanidad, los dones de expresión oral, lengua, interpretación y profecía, y los dones de revelación, que son palabras de sabiduría, palabras de ciencia y discernimiento de espíritu, y entre ellos tenemos la visión y los tipos de visión. Todo esto lo vamos a ver. En el 6º núcleo vamos a ver neumatología, dones del espíritu y cristología. Terminamos con la cristología, con la persona de Jesús. Pida información. ¿Por dónde? Por el correo uninfocat. Termina en T. Uninfocat. Educativa. Así es. Uninfocat educativa 7
uninfocat77@gmail.com. Vuelvo a repetir, uninfocat, termina en T, uninfocat educativa 777@gmail.com. Pide información, que todavía hay lugar para todos los que se quieran inscribir. El mejor deseo del maestro briseño es llevarlos a la verdad del reino. Mire, escuche esto. El hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. En cuanto al espíritu, que es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Yo creo, y no por mi obstinación, sino por lo que la Biblia dice, lo que la Biblia presenta, el mensaje, el texto sagrado, lo que ella quiere decir. Yo creo en la tricotomía del hombre, que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. El espíritu es la persona, en el alma es la personalidad, en el cuerpo se manifiesta. Pero el espíritu y el alma son inseparables, están amalgamados. Cuando usted muera o parta con el Señor, que es la palabra tanatos, separación, el espíritu y el alma que están amalgamados se separan del cuerpo. Por eso es que cuando Cristo venga va a dar un cuerpo nuevo, porque el cuerpo que nosotros tenemos ahora va a morir, va a entrar en corrupción y vamos a entrar en un cuerpo nuevo, incorruptible. Entonces, cuando una persona acepta el plan de salvación, cuando se le es predicado las buenas nuevas de salvación, y el Espíritu Santo lo convence del estado de pecado, no de los pecados que hace, sino del estado de pecado en la que está, de condenación, en la que nos metió Adán por sus hechos negativos en el huerto del Edén, haciéndole caso a la mujer. Acepta el plan de salvación, se da lo que llaman el misterio en la cruz del Calvario, se da lo que llaman el misterio del cambio, que es lo que tiene que ver con la remisión, quitar de para poner en. Entonces Dios quita de ti el pecado y quita la muerte y la pone sobre Jesús, y quita de Jesús la justicia y la vida y la pone sobre ti. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso usted lo va a ver en una materia que es justicia. Voy a hablar de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario y los voy a explicar cada uno de ellos, bien como Pablo los presenta. Una vez que a esa persona se da el misterio del cambio, en parte Dios por el Espíritu, la justicia y la vida, él entra en el terreno de la regeneración. Está en el terreno de la regeneración, que es volverte a la original en la que tú estabas antes de caer en Adán. Una llamada que me estaba entrando, tuve que rechazarla. Antes de caer en Adán. Tú estás en el terreno de la regeneración, pues eres hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Dios nos amó, amando y nos tuvo compasión. Teniendo compasión se movió a misericordia. Moviéndose a misericordia manifestó su gracia. Manifestando su gracia nos dio su perdón, dándonos su perdón nos regeneró, regenerándonos nos hizo sus hijos. Ese es el paso. Entonces es cuando puedes entender ahora, ¡ping!, se te prende el bombillo. Ya. Por eso la Biblia dice que el que cree en Cristo nueva criatura es. Hay quienes dicen que el nuevo nacimiento y la nueva criatura no tienen nada que ver. Yo creo que sí. Que bueno, no es que yo creo, es que lo dice la Biblia. Punto. Eres nueva criatura. Pero Pablo está hablando en el espíritu. Se está refiriendo al espíritu. No al alma. Al espíritu. O sea que el espíritu es nuevo. Tienes vida eterna, tienes justicia, tienes vida. Has sido regenerado, tienes al Espíritu Santo, pero entonces le toca a Dios hacer el trabajo en el alma. Le toca a Dios hacer el trabajo en el alma.
que es la palabra suche del griego, nefes del hebreo, que se compone de mente, de voluntad y de emociones. Pero la mente se compone de pensamiento, razonamiento, lógicas, intelectos, imaginaciones. La voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Y las emociones es donde está el estado anímico de los hombres que se activan a través de los sentidos físicos. Emociones, sentimientos, tienen que ver con la psicología humana. Entonces, el trabajo de Dios es, después que tú naces de nuevo, es discipularte y hacer discípulos. O sea, lo mío no es llegar a un terreno, montar una tarima, tirar una campaña evangelística multitudinaria, se convierte la gente, recojo mis aparatos, voy para la casa y dejo la gente que el Espíritu Santo convenció de pecados y que le impartió justicia y le impartió vida, los regeneró y son hijos de Dios, los dejo a merced de un mundo que los va a volver otra vez a envolver en el pecado, en las prácticas del pecado. O sea, no hay un seguimiento. No hay una iglesia que tome nota de todos los que aceptaron el plan de salvación y nota y dirección y te hagan un seguimiento para ser discípulos, que es lo que hace, el cual admiro y respeto. Y no vayan a malentenderme lo que voy a decir. Estoy hablando de las funciones como lo hacen, aunque imparten mucha falsa doctrina. Es los testigos de Jehová. Que ellos no solamente, ellos ganan los adeptos que van casa por casa, tienen un programa de evangelización superior al de la iglesia, van casa por casa y después que se los ganan le hacen un seguimiento, no lo sueltan. Ese es el trabajo de la iglesia. El trabajo nuestro es ese, pero nosotros llegamos a un terreno, hacemos una campaña de evangelización, nos ganamos un poco de gente para Cristo, digo ganamos, entre comillas, y después los tiramos a merced y los dejamos, a los lobos. No. El trabajo de Dios es perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el agente que Dios utiliza para eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado, es el maestro principal, es el rector de este asunto, es el administrador de las verdades del reino. Es el administrador de esta gran empresa. No se me olvida una vez que me dijo Henry Hinn, el hermano de Benny Hinn. Me dijo, si tú no quieres tener fracaso en nada de lo que emprendas, digo en nada de lo que emprendas, con principios de reino, con la ética, con la moral, con el glamour, con la excelencia, con la estética, con la lealtad, con la integridad, si no quieres fracasar, nunca rompas tu sociedad con el Espíritu. Porque el Espíritu Santo y tú son socios en el reino, pero Él es el socio mayoritario, Él es el que da las órdenes. Eso lo he entendido. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de hacer el trabajo de la enseñanza. Pero Él tiene 3 elementos. ¿Cuáles son? Los dones ministeriales, los dones espirituales y la palabra. Repito, los dones ministeriales, los dones espirituales y la palabra. Entonces, Dios escoge a hombres para ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para que hagan un trabajo de pastorear, que es el término bosco, que tiene que ver con apacentar, que no se refiere al término poimen, que también es pastor, pero es el que cuida las ovejas en el rebaño, no necesariamente el que las alimenta. Por eso Jesús te habló del pastor asalariado y te habló del buen pastor que es Él. Entonces yo puedo hacer el papel del poimen. ¿Cuál? El que simplemente tengo ovejas en la iglesia, gente sentada en la iglesia, para usarlos, manipularlos, intimidarlos, controlarlos, saquearlos, quitarles el dinero, robarlos, atracarlos, tener la iglesia como un medio de sustento, tú sabes, como una empresa, y decir que estoy pastoreando. Eso no es pastorear. Término que utilizó el apóstol Pablo para referirse al trabajo de los 5 ministerios, está el término bosco. Ese término bosco, que es alimentar, instruir, tener cuidado, conocer,
consolar, proveer comida, darle cuidado, tiene que ver con una cobertura, con la verdadera cobertura, donde la oveja no se sienta desprovista, sino se sienta protegida. ¿Quiénes son llamados a hacer ese trabajo? Los 5 ministerios. ¿Entendió eso el maestro Briceño? Lo entendí perfectamente. Perfectamente. Por eso abro la universidad teológica. Porque Dios ya tiene en su iglesia, perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, no la obscenidad, el vulgo. Los soldados que ya son reclutas, oído, soldados que ya son reclutas, pero para enviarlos al campo de la guerra, para que sean batalladores, para enviarlo al campo de la batalla, de la lucha, para que sean batalladores, tiene Dios que formarlos, prepararlos, instruirlos, formar el carácter de la gente. De allá afuera vienen personas a nuestras iglesias que aceptaron el plan de salvación, son hijos de Dios, tienen justicia, tienen vida, aceptaron el plan de salvación, señores, pero tienen un carácter, tienen un estado de mente. Pablo presenta 7 estados de mente. Presenta la mente carnal, la mente corrompida, la mente entenebrecida, la mente vana, la mente cauterizada, la mente reprobada y la mente espiritual. El trabajo de Dios es sacar a ese individuo de cualquier estado de mente en la que se encuentra, ajena a la mente de Dios, y llevarlo a la mente espiritual, que es conocer el pensamiento de Dios. Si hablamos a la voluntad se compone de decisiones, intenciones, propósitos, gustos y deseos. Gentes que no están quebrantadas, que no ceden su voluntad a Dios, que no tienen conocimiento de lo que es sumisión, lo que es sujeción, lo que es obediencia, lo que es quebrantamiento, imponentes, se imponen, hacen lo que les da la gana con tú y que son hijos de Dios. Gentes que vienen pero con un orgullo, prepotentes, altivos, autosuficientes, soberbios. Con ese tipo de personas Dios no puede trabajar. No puede trabajar. Y gentes que emocionalmente, sentimentalmente, señores, vienen mal, con heridas, resentimientos, con raíces de amargura, con odio, con falta de perdón, con envidia, con celos dentro. Gentes que vienen con un temperamento, señores, colérico, pero como usted no tiene una idea, Dios no puede trabajar con ese tipo de personas. ¿Son mis hijos? Sí. ¿Tienen justicia? Sí. ¿Tienen vida? Sí. ¿Tienen el Espíritu Santo? Sí. ¿Son nuevas criaturas? Sí. ¿Están regenerados? Sí. Pero no puedo trabajar con ellos así. Entonces Dios tiene que someterlos al proceso de santificación, que ese es el estado predeterminado donde Dios trata con los hombres después de aceptar el plan de salvación. Santificarlos. ¿Santificar qué? El alma. En la iglesia tenemos gentes crudas, gentes que para el propósito de Dios son inútiles, gente que están en la iglesia haciendo la obra de Dios, pero no están haciendo el propósito de Dios porque Dios nunca los ha llamado, porque nunca Dios los ha integrado en su propósito. Ellos creen que están en el propósito de Dios, pero lo que están es en la iglesia, aplaudiendo, cantando un corito, diezmando, ofrendando, levantando banderas, levantando estandartes, dando gritos de júbilo, gritos de guerra, tocando el chofar, dentro de la iglesia. ¿Dónde se va a dar la diferencia cuando llegas al tribunal? Que te va a decir Jesús, dame cuenta de lo que te mandé a hacer. Y tú le vas a salir con una serie de obras, de años que pasaste dentro de una iglesia, y el Señor te va a decir, eso fue lo que tú hiciste, ¿dónde está lo que yo te mandé a hacer? Entonces, gentes que están en iglesias que como vasos, lamentándolo mucho, son inútiles, como vasos. Como hijos de Dios están allí, como vasos, para que Dios lleve a cabo su propósito, no lo va a poder hacer. No lo puede hacer. Señores, ¿a qué fueron llamados los 5 ministerios? Edificar. El propósito de los 5 ministerios es para apacentar la grey de Dios. Apacentar, ya lo dije, del griego bosco, que es alimentar, instruir, tener cuidado, conocer, consolar, proveer comida, darle cuidado.
Lo otro es para perfeccionar al cuerpo de Cristo, perfección del griego catartismo, que significa madurar, a completar, preparar, restaurar, equipar. ¿Eh? Y para edificar el cuerpo de Cristo, que edificar del griego oikodomeo, promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia del creyente. Ahora, escuche bien esto y preste atención, porque es cuando usted aquí va a entender la necesidad que hay de estudiar. No estoy diciendo de estudiar con el maestro Briceño. Quisiera que te sentaras conmigo porque estoy seguro de lo que te voy a enseñar. Es de indagar, de escudriñar el texto sagrado. Jesús constituyó 5 ministerios, según Efesios 4, 11, 12. 5 oficios ministeriales con el propósito de perfeccionar a los santos. Eso está allí en el texto sagrado. Pero oiga bien, el término perfección viene del griego catartismo, que indica ajustar con la plena preparación y la formación de un carácter, madurar, a completar, equipar. Esto no es nada fácil. Esto no se va a conseguir en los cultos, que están llenos de sensacionalismo, amarillismo, teatro, show, que es un circo, donde la gente va, entró y salió igual. No. Eso no es el trabajo del maestro Briceño. Si en algún momento Dios me pone a pastorear una iglesia, señores, yo voy a hacer de esa iglesia un centro educativo, formar, enseñar. Que se cante 1 y 2 canciones, está bien, no tengo problemas con eso. Pero es un centro educativo. Señores, los ministerios también fueron constituidos para edificar el cuerpo. Y ese término edificar viene del griego oikodomeo, que indica proveer el crecimiento espiritual. Óigame, promover el crecimiento espiritual. Dios quiere ascenderte y promoverte, que son 2 cosas diferentes. El ascenso tiene que ver con niveles de autoridad y la promoción tiene que ver con la expansión. Es hasta dónde Dios te va a llevar. Hasta dónde Dios te va a llevar. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo tú logras ser ascendido y promovido por Dios? Cuando te sujetas, te sometes y te sientas a aprender las verdades del reino. Señores, oikodomeo, que indica promover el crecimiento espiritual, desarrollar el buen carácter de la iglesia. Ahora, escuche bien esta verdad. Cabe destacar que estas 2 características, perfeccionar y edificar, forman parte del pastorado, que viene del término apacentar del griego bosco, que indica alimentar, instruir, disciplinar, promover comida, cuidar. O sea que el pastorado, según el pasaje, es responsabilidad de los 5 ministerios, no del pastor, de los 5 ministerios, ya que el término que utilizó Pablo fue bosco, no poimenen, no utilizó poimenen, sino bosco. Derivado de poimen. Ese término poimenen es derivado de poimen, que es relativo al pastor de oficio. O sea que si en Efesios hubiese dicho que Dios llamó a los 5 ministerios para el poimen, pues esto es relativo solamente al pastor, pero son los 5 ministerios que son llamados. Ahora, el único elemento que un ministro, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tiene para alcanzar los objetivos antes mencionado, ¿cuáles? Perfeccionar y edificar, es la palabra. Señor, usted no tiene, como ministro, usted no tiene más elementos si no es la palabra. Por eso necesitamos ministros que sepan trazar bien la palabra, que sean amantes de sus estudios y que dediquen y tengan tiempo para hacerlo, según lo que está escrito en primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 13. Entonces, una de las características de un ministro calificado para apacentar, cumpliendo con el perfeccionar y edificar a los santos, es que usa bien la palabra y es retenedor de ella. Vamos a ver estos 2 términos, usar y ser retenedor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa. Ahí está. Ese término usa tiene un significado muy grande en el griego. Vamos a ver cuál es. Que usa bien la palabra de verdad. Pero a Tito,
capítulo 1, verso 9. Estas son cartas pastorales. A Tito, estas cartas de 2 Timoteo. Anoche estuve viendo la película Pablo, el apóstol. Viendo la película, perdón, y estoy leyendo un libro que se llama, mire, pero una hermosura de libro, pero lloro. Ya, yo leyendo este libro, yo, wow, se llama Apóstol para las Naciones, por César Vidal. Apóstol para las Naciones, por César Vidal. Cómpralo. Mire, he llorado como usted no tiene una idea, porque hay un denominador común entre Pablo y mi persona. No es que yo me creo el Pablo de estos tiempos, pero Pablo, Dios fue el hombre que utilizó para darle el 80%, el contenido del 80% del Nuevo Testamento. Y al maestro Briceño, como a otros, los llamó como reformadores, como para entender esas verdades que están en el texto sagrado. Por eso cuando yo parta con el Señor, a la segunda persona, humanamente hablando, de carne y hueso, porque vamos a estar de carne y hueso en la eternidad, a la segunda persona que yo quiero conocer después de Jesús es a Pablo. Cuando vea a mi Cristo, un beso, un abrazo. Wow, no, qué hermosura cuando veamos a Jesús. Qué belleza. Ver al Cordero de Dios. Que merece toda la gloria, toda la honra. Qué hombre, qué hombre, qué hombre. Teantropos, el Dios hombre. Pero después que yo vea a Jesús, le voy a decir, Jesús, ¿dónde está Pablo? Porque qué berraco, perdón usted el vulgo, qué hombre, qué vaso, qué copa, qué recipiente donde Dios vació todas estas verdades del reino. El 80% del Nuevo Testamento. Anoche vi la película, la vi, me quedé viendo la película. El apóstol Pablo, donde estuvo haciendo el papel de Lucas, Jean Cavaciel, el que hizo el papel de la Pasión de Cristo, en su papel de Jesús. Pero que esta carta, segunda carta a Timoteo, le escribió en la cárcel, se la entregó a Lucas, y Lucas se la entregó a Aquilas y a Priscila, para que se la entregaran a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y a Tito, capítulo 1, verso 9, le dijo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ese término usar es del griego ortotomeo y su equivalente en el español viene a ser trazar. Trazar indica cortar por lo recto. Es un término compuesto del griego orto, recto, tecno, cortar. Trazar, no, negativamente no, negativamente no, negativamente no tiene que ver con dividir ni cortar por la mitad, sino con el buen trato y el verdadero significado de las cosas. Es no, negativamente no exponer una eisegesis que indica decir lo que las escrituras dicen según tu interpretación, o entrar en el campo del hiperliteralismo, que es decir lo que la Biblia dice, sino entrar en el campo de la exégesis, E-X-E-G-E-S-I-E, exégesis, que es cuando descubrimos y transmitimos lo que la Biblia quiere decir relativo al pensamiento de Dios, al pensamiento de las tinieblas o al pensamiento de los hombres.
Trazar, no, negativamente no da la idea de la descontextualización, de la descontextualización de los pasajes, de las escrituras, sino la enseñanza en una forma sistemática, exegética y polifacética, de manera precisa, acertada para dirigir los pasos de otro. Eso es usar, trazar, pero retenedor viene del griego antesio, que su equivalente en español es estimar. Estimar, que indica ser adicto a. También da la idea de mantenerte en una forma adherida con el fin de no dejártela quitar. Tiene que ver con aquello que viene a ser inherente en ti. Algo que es parte de tu naturaleza, de tu existir, de tus propiedades. Es apropiarte de lo que has aprendido y has enseñado. Estas dos características, retenedor y estimar, solo pueden encontrarse en aquellos que son amantes de las escrituras y diligentes para el estudio de ellas, porque a esto hay que dedicarle tiempo. Por eso es que me preguntó una persona, ¿cuánto va a durar el tiempo para la licenciatura? Ya ese tipo de personas yo no lo quiero en la escuela. Si usted viene porque usted cree que la teología es una carrera a 100 metros plano, usted se equivocó. La teología es un maratón donde se requiere paciencia, consistencia, perseverancia, mantenerse, independientemente del tiempo que tengamos estudiando. Aquí es formar el carácter. Señores, solo a través de estos ministerios, calificados con estas dos grandes virtudes, que son retenedores y que estiman, que usan bien la palabra, un pueblo puede alcanzar madurez que equivale a una vida de sanidad, de santidad y de capacidad para ser ascendidos y promovidos por Dios en su reino para llevar a cabo su propósito eterno. Me voy a despedir con este pensamiento. Usted ha leído, yo sé que lo ha leído, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero esas expresiones que están en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por tiempo la hemos leído en forma muy liviana, fácil y ligera, superflua, sin tomar en cuenta la severa exhortación y destitución que Dios hace del cuerpo ministerial. Según el pasaje, a quien Dios se dirige es a los pastores de Israel, que se les delegó la responsabilidad de instruir al pueblo, y por estar en la apatía, la negligencia, el abandono y la irresponsabilidad, le negaron el conocimiento al pueblo, y por tal razón fueron desechados para el ejercicio del sacerdocio. En este terreno están cayendo la mayoría de los ministerios en la actualidad, que por diversas razones le están negando el conocimiento al pueblo. ¿Qué nos asegura como ministro incompetente que no seamos desechados por Dios para el ejercicio del ministerio, o que ya hayamos sido desechados por Dios para el ejercicio del ministerio? Que lo que estás en la iglesia lo haces por causa y efecto, por la experiencia que tienes, por el humanismo. Manipulas, intimidas, controlas. El humanismo es el poder que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr hacer sus propios objetivos y sus propias obras aún dentro de la obra de Dios, pero que estás fuera del propósito de Dios, de la dirección del Espíritu y de la gracia de Dios. Carlos H. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo en una ocasión, cito, que todo lo que un hombre logre alcanzar con el humanismo, por ende sin la gracia de Dios,
son destellos y balbuceos en comparación con lo que hubieses alcanzado con la gracia de Dios en él. Hay un montón de ministros que ya fueron desechados por Dios y que están dentro de la iglesia, que están entronados. Ellos se creen dueños de la obra. Están entronados ahí. Ya fueron desechados por Dios. Ministros que cometieron actos de pecado con premeditación y alevosía, que hicieron planes y proyectos para pecar, entraron en inmoralidad sexual, problemas con el mamón interno, con la filalguria, con el amor al dinero, desfalco financiero dentro de la iglesia. B. Por muchos motivos, ministerios que le niegan el conocimiento del pueblo. ¿Y qué te dice a ti que ya no fuiste desechado por no cumplir con esa responsabilidad? Que es perfeccionar y hacer de la iglesia, que la iglesia alcance el nivel de madurez en el conocimiento y los valores de los principios del reino eterno. El trabajo de un ministro competente, en parte, es descubrir el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, para transmitirlo a la iglesia. El deseo de Dios es que la iglesia piense como Él piensa. En el Antiguo Testamento mis pensamientos no son vuestros pensamientos, en el Nuevo Dios quiere que tú pienses como Él piensa. En el Antiguo no podía, estabas muerto. En el Nuevo tienes justicia, tienes vida, tienes el Espíritu. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo se encarga de escudriñar la mente del Padre y presentárselo a la iglesia. Jesús dijo, tomará de lo mío y te lo dará a saber. Pablo dijo, nosotros tenemos la misma forma de pensar que tiene Cristo Jesús. Pero lo dice un hombre que es retenedor, usa, traza, estudia y es un instrumento para recibir las verdades del reino eterno. El trabajo del ministerio, los 5, es descubrir la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta, para transmitirla a la iglesia. Porque el deseo de Dios, reitero, es que la iglesia piense como Él piensa, que sus pensamientos sean sus pensamientos y sus caminos, que es relativo a su propósito, sean nuestros caminos. Señores, ese es el propósito para el cual el maestro Briceño está. Abrió la universidad para sacar al pueblo, a la mayoría de tanta ideología, porque además de que nuestros cultos se están dando un montón de sensacionalismo, amarillismo, teatro, show, espectáculo, un circo. Mensajes que manipulan, que intimidan y controlan. La iglesia, la mayoría de los mensajes está siendo pastoreadas por hombres con una ideología. ¿Qué es una ideología, maestro? Son ideas, opiniones, pensamientos de hombres, producto de la exégesis, de sus propias interpretaciones que le dieron a las Escrituras. Está siendo pastoreada por un mensaje lleno de paradigmas, que es un paradigma, modelo, patrón, ideas, normas o reglas. Está siendo pastoreada por un montón de estatutos internos. Estatutos internos. ¿Qué es eso, maestro? Ordenanzas que se decretan y se establecen dentro de un organismo por la cual se deben en obediencia a todos aquellos que pertenezcan a dichas instituciones. Yo tuve problemas en una organización cuando confronté sanamente, con respeto al presidente de la organización, porque los estatutos estaban totalmente desfasados y descontextualizados de la verdad del reino. Y lo que me dijo fue, aquí mando soy yo, aquí no manda la Biblia, aquí mando soy yo, punto. Eso me hizo entender que yo no podía seguir ahí, que me tenía que ir.
Y de mí, detrás de mí se fueron otros. Entonces yo dividí la organización. Eso fue una reunión de ministros, donde había más de 700 pastores. Tuve que confrontar, en el sentido sano, hubo unas palabras, digo, pero es que, porque esos estatutos están muy desfasados de la verdad del reino. Porque la mayoría de los estatutos internos se dieron por una mala interpretación de las Escrituras. Eso es verdad que el motivo pudo haber sido correcto. El motivo pudo haber sido correcto, pero la interpretación que le dieron al texto sagrado no es correcta. Eso hay que cambiarlo. No, pero es que eso lo fundó fue mi tatarabuelo y lo siguió mi bisabuelo, después lo siguió mi abuelo, después lo siguió papá y ahora lo tengo yo. ¿Quién va a cambiar esto entonces? ¿Cuándo hay presencia dentro de una iglesia? ¿Cuándo vamos a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el respaldo del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando una iglesia está siendo pastoreada por ideología, paradigmas, estatutos internos. Nunca. No hay palabra. No hay Biblia. Iglesia que está siendo pastoreada por una tradición, lo que por años nos han venido enseñando, y en gran parte prevalece sobre las verdades del texto sagrado. Este fue el más grande confrontación que tuvo Jesús con los líderes religiosos de sus tiempos, que imponían sobre los escritos sagrados la tradición decretada por los ancianos. Eso está en Marcos 7:9. Este fue el conflicto que tuvo Martín Lutero con los líderes de la Iglesia Católica, que pusieron en contraste a la tradición con las Escrituras sagradas. Jesús se lo dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan las verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de mi Padre, la palabra de mi Padre, por vuestras tradiciones. Martín Lutero se lo dijo a la Iglesia Católica: demuéstreme por la Biblia que estoy equivocado y me retracto de todo lo que he dicho. Es una reforma. Una iglesia que está siendo pastoreada por dogmas. Ya dije, por tradición. Así me lo enseñó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi mamá, mi papá, y para ustedes contar. Porque estamos comiendo como los pichones de pájaro. El pichón de pájaro come con los ojos cerrados y el pico abierto. No importa lo que le metan, se lo traga. No, deténgase. Vamos a salir de esta basura, de esta tradición. La iglesia que está siendo pastoreada por dogmas, punto esencial. Un dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en tela de juicio o en duda dentro de su sistema. Cuidado con atacar eso. Una iglesia que está siendo pastoreada por un mensaje lleno de religión, que es una religión, las prácticas de una serie de costumbres fuera del pensamiento de Dios, y que con dichas obras se pretende alcanzar el favor de Dios. Pero como usted no tiene idea, religión, principios de ocultismo dentro de la iglesia evangélica. Maestro, dentro de la iglesia evangélica, principios de ocultismo relativo a la posición que le ha dado el creyente a Satanás y a los demonios en sus falsas creencias dentro de la iglesia. Entre estos tenemos, ¿dónde está el principio de ocultismo? La falsa creencia de que estamos en guerra espiritual. En ninguna parte de la iglesia que estamos en guerra, estamos en batallas y en lucha, no guerra. La creencia de que existe un hombre fuerte, ¿dónde está eso? Todavía hay un hombre fuerte para muchos en la iglesia. Le dan un lugar al Satanás que no le corresponde. Echar fuera demonios de los cristianos, creer que un cristiano tiene demonios, eso es totalmente falso. Un cristiano puede ser influenciado, pero no endemoniado. Las prácticas de supuestas liberaciones sometiendo a los creyentes a secciones como maldiciones ancestrales, generacionales, eso es ocultismo dentro de la iglesia. En creer que hay maldiciones ancestrales y generacionales que se heredan por venir de un linaje familiar, eso es ocultismo dentro de la iglesia, porque eso es una verdad, pero también es una mentira, y lo voy a explicar bien. Pseudismos, comportamientos y actitudes muy parecidas a las verdades del reino eterno, y catolicismo romano, prácticas que se dan dentro de la iglesia universal, traídas a la iglesia cristiana. ¿Cuáles son? Tales: la presentación de niños en su inocencia, eso es catolicismo romano.
el ser bautizados para participar de los elementos de la cena, que tú tienes que ser bautizado para participar de los elementos de la cena. Eso es catolicismo romano, porque eso la Biblia en una parte lo dice. El ungir con aceite, eso es catolicismo romano, eso es el agua bendita de los evangélicos, y el pacto como indulgencia. Todo eso es catolicismo romano. Entonces, todo esto que acabo de presentar es una mezcla de las múltiples creencias dentro de la iglesia ajena del pensamiento de Dios. Esto se le llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es el conjunto de ideas o de pensamientos basadas en doctrinas que están opuestas a una verdad. Este es el sincretismo, ha traído como resultado una más grande fragmentación dentro del creyente, dentro de la iglesia, como usted no tiene una idea. Entonces, el sincretismo es la mezcla de todas estas doctrinas, la falsa doctrina dentro de la iglesia. ¿Cómo libramos a la iglesia de la falsa doctrina? A través de la verdad. Hay un texto que dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, el espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, el alma. ¿Cómo libramos a la iglesia? Con la verdad. Por eso el maestro Briceño abre la universidad. Ahora, vamos a ver cuántos están interesados. Porque ahí está abierta. Ya la abrimos. Ya estamos anunciando. Pero ¿cuántos se interesan? De esos 380 correos que he recibido, ¿cuántos se han inscrito y cuántos se van a inscribir? Porque esto es un seguimiento. Mire, escuche bien esto. Hay una organización, Federación Concilio, aquí en los Estados Unidos, el cual me pidió para que la posibilidad de que yo pasase a ser ministro ordenado de su organización para poder desarrollar el trabajo de la enseñanza. No sé, rector, decano, catedrático, AB, la enseñanza. Conversaron conmigo, le dije sí, es mi trabajo, trabajar, enseñar, es lo que me gusta. Y me dijeron, pero hay un pero. ¿Cuál es? Tiene que estudiar con nosotros 6 módulos de teología en una universidad por 3 años. 6 módulos de teología. Para poder ser ministro, conocer su doctrina, poder ser ministro y poder participar. Si se me va la teología a la cabeza, el orgullo, lo sabes. Pues lo primero que yo digo es no, porque yo tengo un bachiller, una licenciatura, un magíster y un doctorado. De paso doy cátedras en universidades teológicas aquí en los Estados Unidos. He escrito 22 libros, 3 están en Amazon. Tengo más de 2.000 videos en YouTube. Vengo de formar 14 escuelas en Venezuela, de graduar un sinnúmero de estudiantes. Lo siento, no estoy de acuerdo. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Porque tengo un principio que dice que siempre, que lo saqué en un eslogan. Hay un principio, hay un eslogan que lo saqué en uno de mis frases célebres. Mientras esté vivo serán frases célebres, cuando muera serán memoriales. Que dice así: el Espíritu Santo solo enseña a 2 tipos de personas: los que no saben y quieren aprender, y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Yo estoy entre los que sé un poquito y quiero seguir aprendiendo. Yo no tengo problemas con someterme, con estudiar. ¿Por qué? Porque el aprender cuesta, la ignorancia se paga caro. El aprender cuesta, la ignorancia se paga caro. Me sometí, ya lo que me faltan son 2 módulos, en un año los saco, y salimos, cumplimos, me instruí, he aprendido mucho, he aportado de mi enseñanza a ellos también, a los estudiantes que han estado, cuando he participado, he aportado, cuando me mandan a hacer trabajo, he aportado. Pero mire, porque creo que nunca nos vamos a cansar de aprender. Aun cuando estemos en la eternidad, la novedad de la eternidad es que cada vez que lleguemos a la presencia de Dios vamos a ver en Él algo y aprender de Él lo que no hemos visto y no hemos aprendido en la eternidad. Esa es la novedad de la eternidad.
El maestro Briceño les insta que se inscriban en la escuela. Pide información por el correo uninfocat. Uninfocat termina con T, esa frase termina con T, uninfocat, y se une con educativa. Uninfocat educativa 777. Ponga 3 veces el 777 @gmail.com, o usted puede escribirme por WhatsApp o llamarme. Yo no tengo problema con responderte, a mí no se me dio la teología a la cabeza. Yo te respondo. Anoche me hicieron una llamada como a las 12 de la noche. Una persona, creo que era de California, Los Ángeles, por ahí me llamó: maestro, estoy interesado en inscribirme. Y yo la atendí, pero a esa hora yo estaba leyendo el libro de Pablo, estudiando. Y la atendí. Llámeme al 786-604-3352. 786-604-3352. Y pida información. ¿Cómo hago para inscribirme, maestro? Ahí se le va a enviar. Vamos, corra. Inscríbase. Hay lugar para muchos. Ya no vamos a meter a 50. Todos los que se quieran inscribir, ya la capacidad de Zoom es para 1000 personas. Creemos que vamos a llegar. Creemos que esto va a ser grande. Que esto va a ser grandioso. Yo comencé en Venezuela con pocos estudiantes. Me acuerdo, la primera escuela que abrí, cuando salí al escenario, yo creía que iban a haber 400 y habían como 15, algo así. Pequeña, había muy pocos. Yo me sorprendí y me metí otra vez para la oficina, hasta los llamé pelagato. Yo le dije al pastor Hilario de Jesús Morillo, el cual me dio su apoyo, ya él partió con el Señor. Le dije: hay los que son unos pelagatos. Y él se me quedó mirando y me dijo: primero, no llames pelagato a los hijos de Dios. Falta de respeto esa, Briceño, me dijo. Y segundo, el que fiero no poco, no mucho, Dios le va a poner. Vaya y enseñe. Bueno, yo terminé con 14 escuelas y cada una de ellas núcleos de 200 personas. Ya, gradué egresados de mi escuela en Venezuela y comencé con poco, porque el que fiero no poco, no mucho, Dios le pone. O sea que con los que se inscriban, yo comienzo. El grupo que se inscriba, yo comienzo. La universidad Uninfocat. Usted va a recibir un título de licenciado y para su doctorado, para el doctorado de esa escuela, usted va a ser remitido a la universidad que representa el doctor, mi respeto y mi consideración, Gabriel Paulino y su esposa Edikel de Paulino. Ustedes van a ser remitidos a esa universidad para recibir el doctorado. Esas universidades es la BCC, que es Adonai Elohim Christian University en la Florida. Esta universidad está en la Florida. Usted va a ser remitido a ellos para que usted saque su doctorado. Ok, se despide el maestro Briceño, esperando que usted haga su inscripción porque queremos avanzar. Esto va a ser por Zoom, va a ser divertido. Yo dije 1 hora y media, pero creo que vamos a hablar de 2 horas de clase. 1 hora y media de clase y media hora de preguntas, ¿ok? Acuérdese que usted va a recibir el pensum, va a recibir, debo decir, el material de apoyo escrito por el maestro José Briceño, ¿ok? De cada una de las materias usted va a recibir un material de apoyo. Se despide el maestro Briceño. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.